Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 7 de la mañana con 21 minutos, amigos, y a esta hora recibimos ya a nuestro primer invitado aquí en la primera entrega de MQ Noticias. Saludamos a André Benavides, él es constitucionalista con quien vamos a dialogar acerca de varios aspectos que van marcando la coyuntura. De un lado, esta propuesta de constituyente que fue prioridad hasta hace unos días para el gobierno nacional, pero que ahora ha decidido ponerla en pausa. Lo más reciente, este proyecto de ley urgente en materia económica que fue remitido a la Asamblea Nacional para su análisis. Sobre esto y más vamos a estar dialogando. André, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, estimada Belkis, un cordial saludo para usted y por supuesto para toda la audiencia de MQ. Quisiera, André, que arranquemos primero con una mirada muy general de cómo arranca este nuevo periodo. Nuevo periodo para el Parlamento ecuatoriano, estos nuevos 4 años, digamos así, de esta administración, así como también de este nuevo periodo presidencial que arrancará a partir de este 24 de mayo. Bueno, la Asamblea Nacional se ha instalado el 14 de mayo en este nuevo periodo legislativo. Sin embargo, creo que hay que tomar en cuenta varios aspectos que se dan dentro de esta coyuntura. El primero de ellos es que no existe una mayoría consolidada. Decir que ya existe per se una mayoría en la Asamblea Nacional es falso, porque recordemos que, primero, las votaciones que existieron para elegir a las diferentes autoridades del Consejo de Administración Legislativa fueron variadas. Usted tenía cierta votación para nombrar presidente de la Asamblea Nacional, otra votación para nombrar primer vicepresidente. Cuando se aprestaban a nombrar el segundo vicepresidente, no alcanzó la votación, tuvieron que rectificar los votos, luego hubieron los votos. Cuando querían nombrar secretario, no hubieron los votos, Ujú. tuvieron que suspender la sesión y luego hasta conseguir los votos. Entonces yo creo que es una mayoría efímera que existe actualmente en el Parlamento y muestra de aquello es que en la sesión que se llevó a cabo el pasado viernes, que justamente tenía que ver con la conformación de las diferentes comisiones y mesas legislativas, esta tuvo un retraso de 2 horas porque todavía no estaba lista eh, la manera de distribución de las comisiones, pero principalmente en lo que tiene que ver con sus presidencias y vicepresidencias. Ujú. Y claramente vemos que solo 7 de las 15 comisiones actualmente tienen presidente y otras todavía no han podido elegir a la primera autoridad de estas mesas legislativas porque todavía no existen acuerdos. Entonces, el panorama, al menos legislativo, creo que es bastante complicado porque no hay una mayoría como tal que permita tener esa voluntad política para que todo sea aprobado. Creo que André, mucho depende de la negociación que se haga. justamente, mayoría efímera o no, lo cierto es que más allá de que faltan en efecto algunas comisiones que elijan, digamos, a sus autoridades, presidente y vicepresidente, lo cierto es que las comisiones quedaron conformadas con una mayoría sí por parte de legisladores de ADN, sobre todo en las comisiones que han sido calificadas por largo tiempo como las más codiciadas, como las más importantes, aunque todas deberían ser importantes. Y en medio de todo esto, por ejemplo, tenemos ya un proyecto de ley urgente en materia económica que ha llegado a la Asamblea Nacional y pese a las posturas críticas o a la postura crítica de la Revolución Ciudadana, hay mayoría, digamos, en la Comisión de Régimen Económico que entendemos será la comisión que trate esta iniciativa, con lo cual no debería tener mayor inconveniente para su aprobación en lo posterior en el Pleno. Mira, Belkis, esa mayoría es una mayoría coyuntural, Ujú. es una mayoría pasajera. Mañana tranquilamente uno de los señores de Pachacutic o de los que están independientes se bajan de esa camioneta y ya no tienes la mayoría y te toca ir a buscar, como quien dice, a pescar votos. Ujú. ¿Ya? Entonces, muestra de aquello es justamente lo que está pasando en este momento. Segundo, algunos decían que prácticamente iban a tener control de todas las comisiones y que todo estaba súper bien controlado, etcétera. Pero no es así, porque no es una cuestión solo de voluntad política o porque te sientas vencedor.
sino que aquí también incluso te juegan las matemáticas y es imposible que ADN tenga control de todas las comisiones. Era matemáticamente imposible. Y Ujú. por eso es que justamente la manera para darle un poco de mayor control en las comisiones fue con esta estratagema, llamémoslo así, en el cual en dos comisiones metiste a gente del correísmo. Prácticamente te tocó ceder dos comisiones para poder tú tener mayoría en las otras mesas legislativas. ¿De acuerdo? Ujú. Y por eso tuviste que ceder garantías constitucionales y la Comisión de Niñez y Adolescencia. Ahora, en mi opinión, es un absurdo que nuestros políticos, principalmente legisladores, piensen que un castigo es que a un legislador le mandes a la Comisión de Derechos de De la los Niños. niñez y adolescencia. ¿Qué mensaje se envió con esta decisión hacia afuera, André? Mira, aquí hay dos interpretaciones o dos mensajes, llamémoslo así. El primer mensaje es que a nuestra clase política no le interesa la niñez. Ujú. Eso es la última rueda del coche, por eso a los correístas los mando allá, ¿de En acuerdo? su mayoría. Ujú. Y lo segundo es que el estar en una comisión, sea cual sea, así sea la comisión de soberanía alimentaria, etcétera, etcétera, para mí es un cargo honroso porque al final vas a resolver los problemas que tienen los ciudadanos. Otra cosa es que política e históricamente, ¿cuáles son las comisiones más apetecidas? Siempre va a ser justicia, régimen económico, Fiscalización. fiscalización y control político, pero no porque tú vas a trabajar a favor del país para resolver los problemas que tienen los ciudadanos, no, sino que a partir de esas comisiones, principalmente la de fiscalización y control político, han sido la comisión para qué? Para chantajear, para solapar, para devolver favores, para beneficiarse, etcétera, etcétera. Entonces aquí no se está viendo el beneficio de la colectividad, sino el beneficio personal o el beneficio de mi organización política o del funcionario público de turno que quiere salvarlo del juicio político para que después te devuelva el favor. Entonces, esa ha sido la práctica. Así que si a mí me preguntas cuál sería, todas las comisiones son importantes, de Correcto. acuerdo, Ujú. pero la más importante yo creo que es de los derechos de la niñez, porque estamos hablando de un grupo de atención prioritaria y se supone que tú tienes que dar prioridad a eso. Pero la comisión en donde está, llamémosle así, la maña, es la Comisión de Fiscalización y Control Político. Siempre ha sido así. De ahí también que han surgido diferentes lecturas, por ejemplo, lo que tiene que ver con el ámbito de fiscalización y control político, de que poco y nada veremos en estos próximos 2 años, digamos así, no digamos 4, digamos estos 2 años en donde tenemos ya estas autoridades en estas comisiones, en donde poco y nada veremos, por ejemplo, procesos en firme de control político a las autoridades gubernamentales, inclusive la presencia de funcionarios rindiendo cuentas de alguna manera y menos aún juicios políticos que prosperen en el Pleno. Es que también hay que jugar con los números, estimada Belkis. Para un juicio político en contra de un secretario, ministro de Estado, no hay los votos. Así de simple. Si usted quiere llevarle a juicio político a un ministro, actualmente no hay los votos. No van a existir. Ujú. Es imposible debido a que ADN tiene una representación de 66, 67 asambleístas, que es justamente lo que no permite alcanzar esa mayoría calificada de los 2/3. Ujú. Lo que eventualmente pienso que se podría dar es que sí existan procesos de fiscalización y control político, pero para aquellos funcionarios que no forman parte de la función ejecutiva. Entonces, llámese superintendentes, llámese procurador, contralor, etcétera, etcétera, aquellos que requieren una mayoría absoluta de votos, 77, para que sean justamente sancionados políticamente, destituidos, censurados y destituidos. Ahí sí, usted, si al régimen, al bloque oficialista le resulta incómodo un funcionario, ahí sí van a ver los votos, porque los tiene. ¿Ya? Ujú. Entonces yo creo que más bien ahí la fiscalización y control político va a ser exclusivamente para aquellas autoridades de control que no se encuentran alineadas.
Digamos, André, que compramos este discurso de que en efecto el gobierno y la mayoría oficialista tiene el control, por así decirlo, de la Asamblea Nacional en cuanto o en lo que respecta a los votos que se requieren para aprobar leyes. ¿Cómo se mira desde el punto de vista, no sé, jurídico, el futuro que puedan tener posibles enmiendas, reformas constitucionales, toda vez que el gobierno nacional reculó de esta propuesta de constituyente que era, decía yo al inicio de esta entrevista, una de las prioridades, porque así se lo vendió hacia afuera, al menos durante el periodo de campaña? Mira, aquí existe una sola interpretación política de esta propuesta de asamblea constituyente. Mira, yo creo que este era un globo de ensayo y un globo de ensayo que tenía como presupuesto lo que podría pasar o lo que ya pasó en la Asamblea Nacional el 14 de mayo, porque tú corrías un riesgo de que el correísmo se hacía mayoría con Pachacutic, con los PSC y con algunos independientes, te tomabas la Asamblea Nacional. Ponías presidente y ponías comisiones y ponías todo. Ujú. ¿De acuerdo? Ese era un riesgo. Por el momento que tú ya tienes control de la Asamblea Nacional, esa Asamblea Constituyente ya pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque la Asamblea Constituyente iba a ser utilizada como un mecanismo de cara a no tener el control del legislativo. Eso es lo que se iba a utilizar. Pero ahora que ya lo tienes, ya Ya no no es es necesario. necesario. Y por eso es que ahora dices, bueno, vamos a hablar de reformas parciales a la Constitución, enmiendas constitucionales. Yo creo que no se va a plantear nada, porque actualmente tú tienes control de todas las instituciones del Estado. ¿Para qué necesitas cambiar autoridades si todo tienes controlado? O sea, políticamente lo tienes controlado. Más bien sería una torpeza política comenzar a cambiar de autoridades y que puedan jugarte en contra. Entonces yo creo que al menos en el corto y mediano plazo no veo que se vaya a presentar ningún tipo de reforma parcial o enmienda Pero, constitucional. por ejemplo, en materia laboral, que ya lo intentó de alguna manera el gobierno en su momento a través de la consulta popular, esto no prosperó, digamos que se quiere insistir en estos aspectos. Porque yo preguntaba sobre el criterio respecto del futuro que puedan tener estas propuestas, porque digamos que se envíe una iniciativa de reforma en materia laboral que implique cambios a la Constitución. Habrá que ver entonces las diferentes posturas, por ejemplo, de los propios legisladores de Pachacuti que ahora están apoyando y de otros independientes. Por supuesto, aquí lo que mandan son los votos. Y hay votos que no necesariamente son endosables. Ya hay temas que evidentemente no van a tener el apoyo de ciertas bancadas legislativas, principalmente Pachacuti, cuando se trate de derechos colectivos, derechos laborales, derechos de la seguridad social. Ahí no van a haber esos votos. Y difícilmente vas a alcanzar la mayoría absoluta para aprobar una reforma eh, parcial a la Constitución. Pero como yo te decía, Belkis, ahorita yo creo que una modificación constitucional pasa a un segundo o tercer plano. No va a ser una prioridad ni del bloque oficialista ni del régimen debido a las condiciones políticas que diríamos que coyunturalmente son favorables. Lo último, André, y quiero volver a uno de los temas que planteaba también al inicio de esta entrevista, porque la Asamblea Nacional ya prácticamente arranca con este proyecto de ley urgente en materia económica que ha enviado el gobierno nacional. El gobierno dice que con esto se busca atentar contra las economías criminales y ya desde este fin de semana pudimos apreciar varios cuestionamientos, varias críticas al contenido de este proyecto de ley. Hay analistas que lo han calificado de inconstitucional, hay aspectos que merecen un profundo análisis y ya veremos el trabajo que haga la Asamblea Nacional en ese sentido, pero ¿cuál es la visión respecto de esta propuesta que ha sido presentada? Tres comentarios al respecto. El primero, que cualquier propuesta del Ejecutivo, de la función judicial o de los propios asambleístas que tenga por finalidad combatir a los grupos de delincuencia organizada, a los narcotraficantes, a los lavadores de plata, etcétera, toda propuesta es saludable. Así que yo saludo esa propuesta que ha tenido el Ejecutivo respecto de ese proyecto de ley. Ah, primer punto. Porque si no, después a uno lo dicen que está del lado de los delincuentes y no del lado de la Constitución o del pueblo. Ya. Primer punto. Segundo punto. El proyecto de ley como tal tiene problemas de constitucionalidad. ¿Por qué Y y me en voy a dónde? referir, le voy a referir a dos.
Primero, yo no sé de dónde se sacaron que ese proyecto de ley es calificado como urgente en materia económica. Ujú, Porque tú para que hables de una ley calificada como urgente en materia económica se deben cumplir con varios presupuestos. El uno, que estés hablando de temas de la política económica y de la revisión del proyecto de ley, nada se habla de la política económica. ¿Ya? Segundo, que ese proyecto de ley tiene que permitir equilibrar las finanzas públicas. Nada se dice sobre las finanzas públicas. Y lo siguiente, tiene que permitir solucionar un problema económico adverso. Pero a nivel macroeconómico, aquí estamos hablando temas de seguridad. Entonces, el requisito o la condición a la naturaleza de un proyecto calificado como urgente en materia económica no cumple, porque ya el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa te dice cuáles son los presupuestos. Y lo siguiente, no cumple con la unidad de materia porque estás metiendo temas de conflicto armado en temas de derecho internacional humanitario, temas penales, temas procesales penales y terminas con temas tributarios. ujú. Entonces ahí vemos que no cumple con la unidad de materia. Entonces estamos hablando de temas de penales y de seguridad. ¿En dónde está el tema de la urgencia en materia económica? No existe. Y de ahí podríamos abordar artículo por artículo los problemas de constitucionalidad que puede tener eso. Se habla, por Pero ejemplo, ya de en violación a principios del debido proceso, legalidad penal, protección de derechos fundamentales. Uno de los aspectos que ha llamado la atención es esta posibilidad de allanamientos, por ejemplo, sin orden judicial. Esto ha causado, digamos, alarma en cierto sentido en algunos actores. Sí, yo creo que cualquier medida, cualquier alternativa que permita solucionar los problemas que existen en el país debido a los actos delincuenciales de estos GDO es bienvenido, sí, pero tienes que hacerlo en el marco de lo que dispone la Constitución y la ley. A mí también me encantaría que mañana salgan los militares, salgan los policías y hagan un barrido, una limpieza y a todos los metan a la cárcel. De acuerdo, yo estoy a favor de eso, Ujú. pero tú tienes que respetar mínimos constitucionales, porque no es cuestión de meter a toda la gente en el mismo saco, capaz por ahí puede haber un inocente. Y a la final eso te va a generar un montón de responsabilidad. Te va a generar una responsabilidad del Estado. Y después, ¿quién se hace cargo de eso? No es que usted se hace cargo con su propio dinero, no, es con el dinero de todos los contribuyentes. Entonces hay mínimos constitucionales que se deben respetar para justamente que a usted le sancione una persona adecuadamente y para que esa persona después no tenga pretexto para salir. Y creo y espero que la Asamblea Nacional no solo sea una instancia de mero trámite, sino que pueda resolver los problemas de constitucionalidad que tiene este proyecto de ley. ¿Se crean judicaturas especializadas en conflicto armado interno? Bueno, sí, pero también ya creaste hace un par de años jueces especializados en delincuencia organizada. Entonces, sí, que crear una judicatura no es garantía de que todo va a ser juzgado de manera adecuada. André, con esto cierro. Vuelvo al tema de los votos. Usted hacía, por ejemplo, observaciones a problemas de unidad de materia que no lo evidenciaríamos, digamos, en el contenido de este proyecto. El tema es que por cómo está conformado el propio CAL, por cómo está conformada la comisión que muy seguramente decía yo va a tramitar este proyecto de ley, va a pasar todos estos filtros. Es decir, desde la unidad de técnica legislativa me atrevo a decir que muy probablemente no va a haber observaciones en ese sentido. Por lo tanto, el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea calificará muy seguramente este proyecto de ley, lo enviará a la comisión y finalmente veremos es en el Pleno con los respectivos informes si es que prospera o no dentro de estos 30 días que tiene esta iniciativa por tener este carácter de urgencia en materia económica. De acuerdo, de acuerdo. Y hay algo que la gente no se da, o al menos nuestros políticos no se dan cuenta, que este proyecto de ley tiene un efecto colateral. Y ya les voy a indicar cuál es. Seguramente en el Consejo de Administración Legislativa va a ser calificado este proyecto de ley. Seguramente en la Comisión de Régimen Económico se aprobarán los dos informes y seguramente en la Asamblea Nacional se va a aprobar este proyecto de ley. Porque es políticamente correcto estar del lado, obviamente, de la presencia estatal que combate los GDOs, etcétera, etcétera, que estar con la cantaleta de los derechos, del debido proceso, derecho a la defensa, etcétera, etcétera. Así que el proyecto de ley se va a aprobar. Ya, Uh eso -huh, va a pasar. uh -huh. ¿De acuerdo? Aquí el efecto colateral, o creo que lo que se busca es que este proyecto de ley más adelante sea objeto de control por parte de la Corte Constitucional. Y cuando la Corte Constitucional se baje la mitad de la ley
haga observaciones o suspenda la vigencia de esta ley, ahí sí estaremos hablando de una Corte Constitucional prodelincuencial. Y eso va a allanar el camino para que mañana usted presente una reforma parcial a la Constitución que modifique el proceso de designación de la Corte Constitucional y establezca una transitoria de terminación anticipada de los actuales jueces de la Corte Constitucional. Ujú. Así, usted puede nombrar nuevos jueces de la Corte Constitucional. Increíble. Y vamos a ver el desarrollo de este tema justamente en el trámite que dé la legislatura en estos próximos días. André, muchísimas gracias por estos minutos para habernos acompañado en esta entrevista. Gracias a usted, un saludo cordial para todos. Ha estado con nosotros André Benavides, él es constitucionalista, hablando sobre la coyuntura en lo que tiene que ver con el legislativo y el propio gobierno nacional que, como decíamos, está próximo a iniciar ya un nuevo periodo a la cabeza del presidente Daniel Noboa. 7 de la mañana con 42 minutos, amigos. Vamos a una breve pausa, enseguida continuamos con más información, no se vayan.